Continuando con el desarrollo de la unidad 3 que hablaba de presupuesto de capital y decisiones de inversión, vamos a ver un tema que es muy importante dentro de esta unidad y también dentro de la materia, que es precisamente los flujos de fondo. Veremos la importancia que tiene su correcta estimación y algunos aspectos que hay que tener en cuenta para su cálculo. También veremos al final algunos casos especiales de proyectos. Los aspectos que se tienen que tener en la evaluación de cualquier proyecto de inversión, entre los cuales ya veremos, por supuesto, que está la estimación de los flujos de fondos, pero en orden casi diría lógico, lo primero que tenemos que hacer es estimar cuál va a ser la inversión necesaria. Esto va a estar muy ligado a la magnitud del proyecto que piensa encarar la empresa. No es directo exactamente, pero es muy probable que un proyecto de una magnitud mayor que otro va a necesitar una inversión inicial mayor. La tasa de rendimiento requerida será, por ahora la vemos como un dato, pero será materia de unas bolillas más adelante. Por el momento lo vamos a ver como un dato de los problemas que se nos plantean a esta altura de la materia. Los requerimientos de capital de trabajo neto también es otro punto que ya lo hemos visto. Luego de determinado el flujo operativo, veríamos cuáles son los requerimientos de capital que puede llegar a necesitar la empresa. Con esta información estamos en condiciones de estimar los flujos de fondos futuros. Para ello, luego calcularemos el VAN, que pasa a ser una herramienta, ¿no? Más a esta altura. Lo más complicado son las partes anteriores. Una vez determinados los flujos de fondos, el VAN pasa a ser la aplicación de una técnica solamente. Una cosa que sí debemos tener presente es considerar algunos eventos no previstos al inicio. O sea, la pregunta es ¿qué pasa si? Está planteado de esa manera, o sea, ¿qué pasa si se presenta alguna eventualidad que no estaba prevista al inicio? Y después tendríamos que ver en qué afecta esto en el proyecto y tratar de evaluar cuál puede llegar eventualmente a ser el riesgo que tenga de este proyecto. El riesgo va a estar atado prácticamente a que se den o no se den los flujos de fondo tal como los hemos estimado. Pasamos entonces a la planificación de los flujos de efectivo del proyecto. Vamos a ver prácticamente una enunciación, pero cada uno de estos puntitos que vamos a ver son importantes a la hora de la correcta estimación del flujo, de los flujos. Los flujos de fondo se deben considerar sobre una base incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos considerar el efecto neto que incide en el proyecto. En esta parte, los conceptos pertinentes, relevantes, marginales o incrementales son sinónimos para nosotros. Tenemos que ver entonces el efecto neto que tiene un determinado paso que da la empresa para el proyecto, porque ese paso puede llevar otros efectos que ya lo vamos a ver en estos mismos puntitos que siguen más abajo, pero puede llegar a perder algo de lo que hoy tiene o tener que invertir algo de lo que tiene o que sume por alguna otra cuestión. Lo que sí debemos tener en cuenta es que solo va el efecto neto de lo que se produce por llevar adelante un determinado proyecto. En este caso ya lo habíamos visto en la primera unidad, sobre todo que se consideran solo los costos erogables. La eventualidad de los no erogables lo vamos a considerar más ahora inmediatamente, pero en el flujo de fondos van solo los costos erogables, precisamente porque son fondos, es dinero. Un tema a considerar son los costos hundidos. Ahí dice no tener en cuenta porque costos hundidos se refiere al tipo de costos que hay que efectuarlo, se haga o no se haga el proyecto. Hay algunos que, por ejemplo, el contratar un estudio de mercado para llevar adelante o no llevar adelante un proyecto, si el resultado de ese estudio de mercado nos dice que no hagamos el proyecto, lo mismo lo tenemos que pagar al trabajo. Y si se hace el proyecto, lo mismo tenemos que pagar. Por lo tanto, ese costo deja de ser incremental para el proyecto. ¿Ves? Ahí ya lo relacionamos con esta parte
que es el primer punto que habíamos mencionado. Deja de ser marginal porque es un costo que lo tenemos, hagamos o no hagamos el proyecto. Los costos de oportunidad relevantes, por ejemplo, podemos tener que sacrificar algún bien, por ejemplo, que tenga la empresa para este proyecto, pero esa empresa, pues en este caso está puesto como un ejemplo de un bien de uso viejo o que esté usado para otra cosa o que esté en desuso incluso, pero que lo podamos usar para este determinado proyecto. ¿Existe algún costo? ¿Es gratis ese bien de uso en desuso que tenemos para este proyecto? No, no, la respuesta es no, precisamente porque ¿qué podemos hacer si no lleváramos el proyecto? Lo más probable es que un bien en desuso lo vendamos y vamos a tener como mínimo el costo de oportunidad que va a tener este proyecto es el valor de venta del momento cero de esa que no íbamos a usar si no hacíamos el proyecto. En definitiva, puede haber costos de oportunidad relevantes que son difíciles de ver en algunos casos. Es más fácil de ver, por supuesto, el costo de oportunidad si tenemos que aplicar un dinero que lo tenemos en otra inversión. Ahí está fácil de ver el costo de oportunidad porque es lo que nos está rindiendo esa otra inversión, pero en algunos casos es un poquito más difícil de identificar. Otros aspectos que hay que tener en cuenta son los efectos colaterales que pueda traer el proyecto. Llevar adelante un proyecto para una determinada empresa puede traer un efecto de sinergia, o sea, de lo que se dice sintéticamente como 2 más 2, 5. Puede tener un efecto que si el proyecto que haga la empresa encima favorece a la imagen de la empresa o al producto que ya brinda la empresa, puede, además de lo que podría tener como ingreso el proyecto nuevo, puede tener una incidencia positiva en los ya actuales. Y lo contrario sería el efecto erosión. ¿Qué quiere decir esto? Que llevar adelante un determinado proyecto puede llevar a que disminuyan de alguna manera los ingresos que la empresa tiene por otro lado. Uno de sinergia, por ejemplo, una empresa hotelera que tiene un hotel de campo y existe un proyecto de un campo de golf, supongamos. Es probable que ese campo de golf pueda tener un efecto que potencie a la actividad hotelera. Probablemente, no lo sabemos, pero es probable que llevar adelante ese proyecto vecino a una inversión hotelera aumente la clientela del hotel y eso sería un efecto sinérgico. Una cosa contraria sería que nos quite clientela del hotel porque la clientela de ese hotel o el perfil del cliente de ese hotel no le guste tener un campo de golf y prefiere una cosa un poquito más privada. Otro ejemplo de erosión es ejemplo muy más fácil de ver, una empresa que produzca bebidas va a sacar, tiene una bebida líder de gusto naranja, por ejemplo, y va a sacar un gusto nuevo, manzana. Es probable que el proyecto que hagamos de la gaseosa o el jugo de manzana, probablemente parte de los clientes de este nuevo producto salgan de los que hoy están consumiendo el anterior, o sea, salgan de los que están consumiendo el producto naranja. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se produciría un efecto de erosión, porque la situación del producto naranja con el proyecto manzana, probablemente los flujos de fondos sean menores. O sea que en este caso lo que tendríamos que tener en cuenta es el efecto neto del proyecto manzana, por llamarlo de alguna manera, o sea, el efecto de los ingresos menos la pérdida del otro producto. En este caso, volvemos al inicio, que tenemos que ver solo la parte incremental. También tenemos que ver las necesidades de capital de trabajo y posible recupero al final. Cuando hablamos de capital de trabajo acá nos referimos a lo que en términos contables es el corto plazo, o sea, el activo corriente. Cuando hablamos de capital de trabajo, entonces plata en la caja, en los bancos, los créditos y los bienes de cambio necesarios, básicamente. Por lo tanto, sí, puede haber proyectos que necesiten más aplicación de fondos en capital de trabajo, que necesite
por el perfil del proyecto que sea o el de la clientela que vayamos a tener, y que necesitemos darles crédito. En ese caso, dar crédito va a significar una inyección de fondos al proyecto, o sea, va como negativo en los flujos de fondos, porque de algún lugar tienen que salir esos fondos, que seguramente tendrán que salir. Serán en definitiva del capital propio que tenga la empresa o de financiamiento externo que pueda conseguir, bueno, pero las necesidades que pueda tener de capital de trabajo el desarrollo de un determinado proyecto es un aspecto importante para tener para la correcta estimación del flujo de fondos. Y esto que habla acá de posible recupero al final, si el capital de trabajo está puesto en crédito, es lo más probable que al final del proyecto esos créditos se cobren. O sea que hay un recupero del capital de trabajo. Y si ese capital de trabajo estuvo invertido en bienes de cambio, es probable que al final esos bienes de cambio terminen vendiéndose y ya deje de tener stock la empresa y se recupera el dinero invertido en esos bienes. Por eso hablamos de inversiones en capital de trabajo y posibles recuperos al final. Normalmente, si estamos hablando de dinero, el dinero se va a recuperar exactamente tal cual, digamos, va a valer menos por el tema del valor tiempo del dinero, pero sin otra merma. Pero en el caso de los créditos es probable que al final del proyecto tengamos incobrables, y si estaba la inversión en bienes de cambio, es probable que haya algún deterioro o alguna pérdida y no se recupere el 100%. La existencia de inflación también es otro tema a tenerlo muy presente, que aquí podemos trabajarlo, vamos a ver un poquito más adelante también, pero si trabajamos con flujo de fondos corrientes, debemos trabajar con tasas corrientes que tengan presente el efecto inflacionario, y si la otra alternativa es trabajar con flujo de fondos constante, o sea, valores del momento de la estimación del proyecto, valor del momento cero. En ese caso usaremos tasas reales sin tener el efecto de la inflación, pues si no estaríamos distorsionando la evaluación. También tenemos que tener en cuenta las depreciaciones, que son los costos no erogables. Pero ¿por qué, si aquí dijimos antes que uno de los primeros puntos y básicos es que se consideraban solo los costos no erogables? ¿Por qué tenemos que considerar las depreciaciones, que son costos no erogables? En este caso, se tienen que tener en cuenta, pero solamente a los efectos de ver cuál es el ahorro impositivo que me puede provocar una depreciación. No me incide en el flujo de fondo, porque el flujo de fondo me va a salir el dinero en el momento que compre el equipo, la máquina, que se va a depreciar en el futuro. Después ya no hay más erogaciones. Pero sí, las depreciaciones que son deducibles impositivamente van a significar un ahorro en el balance impositivo de la empresa. Quiere decir que una empresa o dos empresas idénticas, por ejemplo, una que tiene flujos de efectivo operativos idénticos, pero una tiene depreciaciones, las depreciaciones van a disminuir la utilidad neta y van a indudablemente provocar una menor ganancia impositiva, que se traduce en un ahorro impositivo. En este caso, la cuantía de este ahorro impositivo por la deducibilidad de estos gastos, de estos costos no erogables, va a estar directamente relacionada a la alícuota de impuesto que tenga la empresa en el momento de que se esté evaluando. La otra cosa es la existencia de impuestos, precisamente. El efecto impositivo es una cosa muy importante. Por el tipo de proyecto y de empresa que vamos a tratar, vamos a considerar que no hay proyectos promovidos impositivamente o que lo hacen empresas exentas, que en ese caso no tendría razón de ser el impuesto. En este caso, cuando hablamos de impuestos, lo que tenemos directamente en consideración es el impuesto a las ganancias. Por eso, de la manera que lo estamos viendo, es este impuesto, no ingresos brutos o los municipales, que los tendremos en otro tipo de costos erogables, en una parte más superior del flujo de fondo. En este caso es el impuesto a las ganancias, y la deducibilidad de las depreciaciones tiene que ver con el impuesto a las ganancias y no con otro tipo de impuestos.
El costo de financiamiento los servicios de la deuda los digo juntos porque es tema de otras unidades que van a ir un poquito más adelante. Bueno, con esto estamos en condiciones de llegar a ver cómo se determina lo que se llaman flujo de fondos netos del proyecto o, como se ve en alguna bibliografía, free cash flow. Lo vemos con las siglas FCF, pero es free cash flow o flujo de fondos netos o flujo de fondos libres del proyecto. Son distintas maneras de denominar la misma cosa. El flujo de fondos después de todas los movimientos. Partimos del flujo de efectivo operativo que habíamos visto ya en la unidad 1, que eran los ingresos menos todos los costos erogables, pero en este caso, si de ahí continuamos en el flujo de fondo con las variaciones de capital de trabajo neto, aquí dice incremento neto de inversiones en capital de trabajo neto, pero puede ser que esto tenga signo negativo o positivo en el flujo de fondos. Va a ser negativo si hay inversiones, o sea, si la empresa tiene que invertir en algún rubro de capital de trabajo neto, y será positivo si hay algún recupero, que normalmente eso se va a dar al final del proyecto. Y la otra cosa que tenemos que ver son los incrementos en las inversiones de activos fijos, que indudablemente van con signo negativo en el flujo de fondo porque son salidas de dinero a las máquinas o a los activos fijos que haya que comprar, sea terreno, construcciones o máquinas, hay que pagarlas. Esto nos daría el free cash flow o los flujos de fondo neto. Lo que vamos a ver ahora sería el detalle de los flujos de efectivo del proyecto o lo que vimos como flujo de efectivo operativo. Partimos, como ya lo habíamos visto en la primera unidad, los flujos, bueno, esto lo vemos ahora que los flujos de fondos netos son los flujos de efectivos operativos más o menos las variaciones de capital de trabajo neto menos los gastos o las inversiones en capital. Es lo que vimos inmediatamente antes. Pero vemos que los flujos de efectivo operativo, el FEO, le voy a llamar para que nos acostumbremos al término, el FEO del proyecto es también la utilidad antes de intereses e impuestos más la depreciación menos los impuestos. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo vamos a ver con un pequeño estado de resultado. Esto es información que se puede conseguir de manera externa a una empresa. Por supuesto, este es un caso absolutamente simplificado para ver la determinación del FEO por distintos caminos. Vemos que el FEO, por esto que vimos ya desde las unidades anteriores, el FEO va a ser las utilidades antes de intereses e impuestos, más, que en este caso son 400, vemos, lo digo someramente, las ventas de 3.000, costos erogables 1.400, depreciaciones 1.200, eso da una utilidad antes de intereses e impuestos de 400, un impuesto del 35%, 140 pesos y la utilidad neta 260. De aquí sabemos que el flujo de efectivo operativo es solo movimientos erogables, o sea, solo ingresos y costos erogables. De esta manera que lo veíamos acá, entonces tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, que es de 400 pesos en este caso, más las depreciaciones, 1.200 pesos, damos a 1.600, menos los impuestos, que sí se supone que hay que pagarlos, nos da un valor de 1.460 pesos. Lo que vamos a ver de ahora en adelante, que a ese valor, que es el FEO, de 1.460 pesos, podemos llegar por distintos caminos. Aquí hay un pequeño cuadrito que si le sirve, a mí me sirve para tener esquemáticamente de cómo se puede obtener. Me parece que puede llegar a serles útil. Si no, pasen, es facilísimo de verlo. Lo que tienen que tratar de llegar es a estos 1.460, que es el flujo de efectivo operativo, y ver de qué manera. La que ya traemos de otras unidades, entonces la utilidad antes de interés e impuestos más la depreciación, llegamos a 1.600 menos los impuestos que son 1.400. Tenemos cuáles son los movimientos de flujos de fondo de operativos de la empresa.
Otra manera de verlos es precisamente partiendo de la utilidad neta y sacando todo lo que sería el efecto de lo no erogable. Acá, ¿cuánto es? Los 1.200 de las depreciaciones. O sea que otra de las maneras sería partiendo de abajo hacia arriba, sería lo que después lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, como enfoque ascendente, serían en este caso los 260 pesos más los 1.200 de las depreciaciones. Otra manera de sacarlos es de arriba para abajo, o sea, sería lo que se llama el enfoque descendente, es sacar venta menos costos erogables menos los impuestos, sin salteándonos las depreciaciones. ¿Cuáles serían los valores en este caso? 3.000 menos 1.400 menos 140, vamos a llegar siempre a esta cifra. Y el otro es el enfoque de la protección fiscal, sería el efecto neto de los ingresos erogables y el efecto neto de las depreciaciones. Ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero lo hice a propósito con estos números fáciles de ver y de recordar, digamos, tienen que saber llegar a este importe, que aquí es de 1.460, por distintas maneras. Una vez que a uno se le presente este esquema de venta menos costos erogables, menos depreciaciones, menos impuestos, igual a utilidad neta, y en el medio estaba la utilidad entre intereses e impuestos, tienen que saber llegar a este valor al feo de cualquier manera. Entonces, lo vemos que, como había dicho recién, que tenemos tres maneras de verlo. El enfoque ascendente sería partiendo de la utilidad neta más las depreciaciones, que eran los 1.200 que habíamos visto, más los 260 de la utilidad neta más 1.200 de la depreciación. El descendente, que es partiendo de las ventas, menos los costos erogables, menos los impuestos. Y el de la protección fiscal es el efecto neto de los ingresos, de las ventas menos los costos erogables, más el efecto neto de las depreciaciones, el ahorro impositivo en este caso, que ahí lo tenemos como el efecto neto son 3.000 menos los costos neto de impuestos, o sea, 1.600 por 1 menos la tasa de impuestos, más el ahorro impositivo en este caso. Es una cosa bastante simple de ver, pero está bueno que lo tengan presente. Entonces, esto es sin números. El enfoque ascendente es utilidad neta más la depreciación. Tiene que acordarse del cuadrito que habíamos visto antes. El enfoque descendente va a ser las ventas menos los costos erogables siempre menos los impuestos. Y el de la protección fiscal es los movimientos erogables, o sea, los ingresos y costos erogables netos de impuestos más el ahorro impositivo. Bueno, una cosa que tenemos que tener presente también es lo que se llama horizonte de evaluación. Y con esto va un poquito relacionado el eventual valor de liquidación o de valor de continuidad que pueda tener un proyecto. ¿A qué le llamamos esto? Que puede eventualmente tener un valor en algún momento el proyecto, ya sea de venderse o de continuarse, o que cuando termine el proyecto se pueda liquidar el remanente. El valor de liquidación va a ser el valor de realización al final neto de los impuestos. El valor de continuidad, aquí tendríamos que tener en cuenta dos aspectos. Si existe primero ese valor de continuidad y si puede ser con crecimiento o sin crecimiento. Por supuesto que la posibilidad que el proyecto exista, que pueda seguir el proyecto después del horizonte que estamos evaluando en este momento, puede eventualmente darle más valor. Y obviamente si los flujos de fondos pueden llegar a crecer, esto puede agregarle más valor todavía. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. También tenemos que tener en cuenta la inflación, esto ya lo han visto en otras materias, pero bueno, refrescamos el concepto, aunque ya en este país creo que no hace falta mucho ahondar sobre esto, pero bueno, llamamos inflación al aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que existen en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Esto trae consecuencias, normalmente son las de distorsiones en cualquier análisis que uno pueda hacer.
los efectos que tiene la inflación lo vamos a ver someramente con estos tres aspectos solamente. Existe lo que se llama efecto traslación y absorción, o sea, cuando la empresa recibe la inflación a través de sus costos, puede tener va a tener un efecto traslación. Es muy probable que esto lo traslade a sus precios. Por supuesto, la posibilidad de trasladarlo, mayor o menor posibilidad de trasladarlo, va a incidir en la evaluación de este proyecto, en lo que pueda ser posible. Por supuesto, va a tener más valor un proyecto que tenga un producto en donde la empresa pueda, ante eventualidades de aumento de costo, poder trasladarlo. Si tiene precios bastante inflexibles a la suba, puede ser un problema en la medida que tenga aumento de costos de los insumos. Y la otra es la posibilidad de absorber esos aumentos de costos que pueda tener la empresa. En este caso, el siguiente puntito, vemos que habla de los activos y pasivos monetarios. Esto lo sabemos por otras materias, que la exposición a la inflación de activos monetarios es pérdida para cualquier empresa, porque mientras más pase el tiempo, esos activos monetarios tienen un menor poder de compra. Y lo mismo, o lo contrario, en este caso para los pasivos monetarios, que la exposición de pasivos monetarios tendrá un efecto beneficioso en la medida que no haya intereses que equiparen a la inflación. Esto ya lo han visto en otras materias contables, pero bueno, también vale la pena recordarlo en esto. También tiene un efecto la inflación en la determinación del impuesto a las ganancias. En este caso, sobre todo si existieran declaraciones juradas de impuesto a las ganancias con ajuste por inflación o sin ajuste por inflación, que es una lucha. En estos últimos años no existía, ¿no?, el ajuste por inflación y probablemente deje de existir. O sea que la ganancia que pueda mostrarse en un balance impositivo probablemente termine siendo distinto al 35% que nosotros calculamos en los flujos de fondos. De todo modo, es un tema que también vale la pena considerarlo en otra parte, un poquito después, pero no a esta altura, porque si no nos desvía la atención. Aquí vemos que cuando estimamos los flujos de fondo proyectados podemos hacerlo de dos maneras, que ya lo habíamos mencionado cuando enunciamos los aspectos a tener para el flujo de fondo, la determinación de los flujos de fondo. Lo podemos hacer teniendo en cuenta el poder adquisitivo del momento cero, el poder adquisitivo inicial, o si no, tratar de estimar los flujos de fondo con el poder adquisitivo de cada periodo, o sea, la moneda que vaya a haber en cada periodo. Por supuesto, cada uno tiene sus ventajas y complicaciones. En el caso de que lo hagamos por el poder adquisitivo inicial, o sea, con moneda del momento cero, disculpen, trabajaremos con una estructura de precios constante, o sea, vamos a trabajar siempre con los precios del momento en que se hace la estimación. Y lo que sí debemos tener en cuenta es que puede haber cambios en las relaciones de precio, puede haber alguna cosa que hoy sea un poco más significativa y estimando la evolución de estos precios probablemente gane importancia relativa o pierda importancia relativa cualquiera de los componentes del flujo de fondo. En el caso de que trabajemos con el poder adquisitivo de cada periodo, la complicación principal es que tenemos que estimar los incrementos de las diferentes variables. O sea que en muchos casos se termina trabajando con la moneda del poder adquisitivo del momento cero, porque es muy difícil la estimación de los incrementos variable por variable y de ahí llevarlos a la moneda de cada momento. O sea que en estos casos normalmente la mayoría de los ejemplos están armados con trabajar con poder adquisitivo del momento cero y después la tasa será una tasa, ya veremos cómo, sin tener el efecto de la inflación. Ahora estamos en eso, la tasa de descuento, cuando trabajamos con flujos de moneda del momento inicial, ¿cuál sería la tasa que tendríamos que tomar?
Bueno, si ya lo pensaron, tiene que ser una tasa que no tenga, que esté libre del efecto inflacionario. Eso es que, ¿cómo le llamamos? Tiene que ser una tasa real, porque trabajamos con moneda del momento cero. Pero ¿qué pasa si trabajamos con moneda de cada periodo? ¿Cuál será la tasa que tendremos que usar? Una tasa que sí tenga en cuenta la inflación se llama tasa corriente. En este caso, hablamos de la tasa real más la tasa de inflación proyectada, es lo que se llama tasa corriente de interés. Entonces, con eso estaría la estimación, el punto de los aspectos más importantes para la consideración de la estimación de los flujos de fondos. Y vamos a enunciar ahora tres casitos o tres casos, pues no lo vamos a menospreciar, de evaluación de casos especiales de proyectos de inversión. Vamos a ver tres que se desarrollan en el desarrollo de los prácticos, se ve mejor. Hay casos que lo desarrollan bastante claramente. La primera es que puede haber proyectos no solo de ingresos, sino proyectos para reducción de costos. Y aquí lo que tenemos que ver es si la inversión que vayamos a hacer se va a ver reflejada en un ahorro de costo lo sustancialmente superior. Trabajaremos, por supuesto, con los flujos de fondos relevantes, que en este caso serán de costos. Trabajaremos con costos de situación actual y costos de la situación propuesta. Tendrán que ser menores los de la propuesta, obviamente, comparados con la inversión, tendrán que dar conveniente con el método de evaluación que se considere. O sea que no solo vamos a ver proyectos de un proyecto de inversión futuro, sino que probablemente la inversión sea precisamente para disminuir costos, un reemplazo de máquina que tenga mucho costo de mantenimiento o alguna otra cosa parecida. El otro tipo de proyecto que es bastante particular es las presentaciones en licitación pública. En la guía están como oferta pública. Aquí estamos hablando de cómo conseguir o cómo llegar al precio más bajo, y aquí un poco pintoresco esta manera de decirlo, que dice que evite la maldición del ganador. ¿Por qué la maldición del ganador? Porque ¿qué es lo que vamos a tratar de llegar acá? A un precio lo más bajo posible que haga que la empresa no pierda. O sea, que haga que el VAN sea cero. Eso es lo que vamos a tratar de llegar. Pero el punto es que aquí la incógnita no está en el flujo de fondos neto que tenemos que llegar. Normalmente en cualquier proyecto tenemos las ventas, los costos erogables, sabemos si hay impuestos, si no hay impuestos, si necesitamos mano de obra, si no, si hay otro tipo de costo fijo, si tenemos aplicaciones o no, o liberaciones de capital de trabajo, si hay que aplicar máquinas, etc. Y llegamos al final al flujo de fondo neto, lo calculamos con el VAN y vemos calculamos el VAN con esos flujos de fondo neto, con la tasa que ya nos viene dada, y veremos si el VAN es positivo, será correcto el proyecto, y si no, no. Pero en este caso, la incógnita no está en el flujo de fondo neto que tenemos que llegar, porque ya sabemos que tiene que ser un flujo de fondo neto tal que el VAN sea cero, o sea que la empresa no pierda con el precio. La incógnita en este caso está arriba, en lo que normalmente es el primer renglón de la construcción de un flujo de fondos, es precisamente si queremos ganar una licitación pública, tenemos que ver cuál es el menor precio que pueda ofrecer la empresa sin perder dinero. ¿Y por qué se le llama la maldición del ganador? Porque el hecho de llegar a considerar un precio, un proyecto que tenga un VAN cero, TIR igual a la tasa de costo, obviamente, hace que sea absolutamente sensible a cualquier error que podamos tener en la estimación de los flujos de fondos. O sea, un mínimo error puede hacer que el VAN sea negativo. Por eso se refiere a esto, que resulta simpático, pero está bueno para recordarlo, que es una cosa muy riesgosa el tema de obtener un precio para una oferta pública y que esté demasiado cerca de lo que sería el VAN cero. El otro caso típico para la evaluación de proyectos son los proyectos que tienen vidas de útiles, vidas económicas distintas. En este caso,
también hay ejercicios muy ilustrativos, en este caso en la guía. Por ejemplo, que lo habíamos visto en la primera parte también, que es muy difícil o no incorrecto desde ya evaluar con VAN proyectos que tienen distinta vida útil. Por ejemplo, si tenemos un reemplazo de maquinarias y que se va a mantener en el tiempo el reemplazo de esas maquinarias y una máquina dura, por ejemplo, tiene 5 años de vida útil con una determinada característica, costos, mantenimiento, etcétera, costos de adquisición, costo de mantenimiento, etcétera, y otra con otro costo distinto y distintos costos de mantenimiento y dura 3 años, no podemos calcular un VAN y comparar directamente los VAN, porque los proyectos, la máquina se agota en 3 años y la otra se agota en 5. ¿Qué debemos hacer eso? Lo que se hace es tratar esta sigla que dice acá CAE, quiere decir costo anual equivalente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que calcular cuál será el VAN que te eso, cuál es el costo actualizado al momento cero y llevarlo a cuánto impacta en la vida útil de cada una de las máquinas. O sea, eso dará un VAN que será negativo si estamos hablando de costos. La máquina de 3 años lo llevamos a ver cuánto representa en 3 años ese costo y a la de 5 años lo llevamos a ese VAN a los 5 años y vamos a decidir por el costo anual de cada una, porque se supone que al término de los 3 años se repondrá la máquina de 3 años y la máquina de 5 se repondrá y cuando llegue el año 6 se repondrá por segunda vez la de 3 años y así sucesivamente. En este caso, la decisión va a estar tomada por el costo anual equivalente de estas máquinas y no por el VAN directamente. Bueno, con esto terminamos con la segunda parte de la unidad 3. Mucha suerte y ya nos escucharemos en otro video.